¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación de Algún día te mostraré el desierto de Renato Cisneros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Carlos Puig por sumarse a esta conversación. Gracias a este periodista mexicano que nos encanta leer en Milenio, que nos gusta ver en la tele, que ya nos hizo adictos a sus 15 minutos y que extrañamos en la radio. Gracias, Carlos. Gracias por estar aquí. Gracias, Renato. Bienvenidos ambos y a platicar. Vale. ¿Cómo estás, Renato? Bien. Me encanta cuando Mayra me invitó a esto hace unas semanas, porque me dijo una conversación, porque lo que yo hago es conversar. Y entonces yo voy a empezar con algo breve, pero yo lo que quiero es hacerle muchas preguntas a Renato, porque lo que hago en mi vida periodística, y el señor es periodista, es conversar. Empiezo así. Lo mejor de este libro, creo que es lo mejor, y por lo cual tendrían que leerlo muchos, es que Renato nos deja claro que ser padre es un accidente. Que ser padre, aunque creamos otra cosa, es siempre un accidente. Que si uno pensara en ser padre, como lo piensa Renato en el libro, si uno hace las cuentas, si uno hace la lógica de lo que significa ser padre, uno nunca sería padre. Nunca. Que si antes de ser padre uno con alguna racionalidad se pusiera a pensar lo que eso significa, que creo que Renato lo cuenta aquí antes de ser padre en el libro, y lo cuenta de algunas maneras, ¿no? Porque no quería ser padre. Creo que esa es la lógica, la racionalidad sería, ¿para qué somos padres? Porque ser padre, ¿no? Entonces, lo primero que me parece maravilloso es que alguien que nos confiesa después de muchos años y de una tradición, dice, es que lo mejor que te puede pasar es ser padre y tal. Y a lo mejor es cierto, pero no solo se demuestra en el libro que es cierto, pero si uno lo piensa antes de serlo, uno nunca sería padre. Ser padre es entonces un accidente. Es tan accidental como la pareja de Renato, la madre, y cómo se la encuentra. Porque también hay una parte de accidente en ese encuentro, ¿no? Y esto que llamamos el amor, el enamoramiento, el crush, eso que te pasa en la vida, un día pasa, porque así es la biología, que uno dice, dentro de algunos meses voy a ser padre. Y entonces uno que ha vivido como Renato, como yo, en el periodismo, en la realidad, en la imposición de los hechos frente a las ilusiones, en la imposición de la realidad brutal frente a lo que quisiéramos, a la esperanza, o frente a todo eso, uno se encuentra con una realidad que uno va a ser padre. Y entonces, la primera parte de este libro no solo es alguien que había dicho, yo no quiero una pareja, y la tiene, porque así pasa en el corazón, sino que después dice, yo no quiero tener un hijo, y le pasa. Y luego pasa peor en el libro, y los voy a dejar ahí porque solo es la mitad, que dice, ok, si ya estoy aquí, yo quiero tener un hijo. Pues, ¿qué creen? Es una hija. ¿No? Así pasó, sí. Así pasa, ¿no? Y todo eso construye esa realidad brutal que es un día tener eso que es de este tamaño y que lo mira a los ojos, ¿no? Y que toda la racionalidad anterior, que insisto, es lo correcto, no tener hijos, y cuando ya lo vas a, ¿no? O no tal o cual, cuando pasa dices, aquí hay una parte que qué bueno que me pasó este accidente. Pero también creo que es bueno que sea un accidente. Porque lo que en las palabras de Renato está aquí, ¿no? Es que el aprendizaje solo empieza en el momento que te pasa.
que no hay previos. Yo sé que hoy en la modernidad estamos acostumbrados a, no, toma el curso de cómo te vas a enamorar de una pareja, ¿no? O entra a Tinder y ahí te van a decir cómo va a ser, o si sales vas a tener cómo ser. Por cierto, cuando lean las primeras páginas verán que lo mejor es ir a algún bar y a ver qué pasa y beber un poco de más y no está nada mal tampoco. Que eso, ¿no? Además es como muy periodística esa parte. Periodística en términos de que así somos los periodistas a veces, ¿no? Todo en un bar con un poco de alcohol funciona mejor. Pero qué bueno que todo es un poco accidental y sin quererlo, sin manuales, porque cuando llega empieza el aprendizaje. Empieza el aprendizaje, por supuesto, cuando sabes que va a suceder, y eso está muy lindo contado aquí, y luego más lindo contado está cuando sucede. Porque entonces empiezas a aprender en ese momento. Entonces empiezas ¿no? Y esa parte, que ahí está un poco adelante de la mitad o en la mitad del libro, que es, ya me pasó. ¿Yo qué hago con esto? Porque aunque uno haya tomado cursos, que ni Renato ni yo los tomamos, ¿no? Aunque a uno le hayan dicho muchas cosas, aunque tal, el golpe es tan fuerte que uno tiene que aprender. Y leía yo las páginas de Algún día te mostraré el desierto y pensaba todo el tiempo, perdón que lo diga, hay variedades que uno dice, qué bueno que tomé esta decisión, que el periodismo siempre funciona. Porque el periodismo está acostumbrado a ver la realidad como es, a reportear un poquito por acá y por allá, ¿no? A verificar un par de hechos y actuar sobre ellos. Pero sobre todo lo que el periodismo nos enseña es que uno publica una nota y uno más vale que se le olvide esa nota porque la realidad cambia todos los días y uno tiene que pensar en otra. El periodismo es el oficio más generoso del mundo en términos de los errores que cometemos. Y eso, creo, nos ayuda a ser padres, porque ser padre es equivocarse todos los días. Luego hay unos que se meten a escribir libros. Este libro ya no se puede reescribir, porque ya se publicó y lo van a leer. Pero hacer periodismo es equivocarse en la nota que publicaste ayer, porque ya pasó otra cosa y se te fue. Pero ¿qué crees? Siempre tienes la oportunidad mañana. Y cuando te enfrentas a un hijo, a una hija, en este caso, no importa que te equivoques. Y eso es increíble la manera en que va aprendiendo, ¿no? Marqué solo uno, que es el de los... No, marqué más, pero marqué el de los juguetes, que me encanta, que es, ¿no? Los juguetes de niños, ¿no? Entonces, él habla de... ¿no? Entonces hablas de crear atmósferas, conflictos, tensiones, es decir, ¿qué se va haciendo cuando uno arma juguetes o les pone ambientes de juguetes? Y dice, y esto me encantó, parrafito chiquito, dice, ¿acaso escribir no tiene algo de eso? Usar instrumentos de la realidad, juguetes, palabras, para crear con ellos una sociedad paralela donde dejas de ser un chico anodino, un hijo solitario, un desadaptado, y te conviertes en artífice de todo lo que ocurre o deja de ocurrir en ese nuevo mundo. Y me parece que este párrafo que subrayé y marqué tiene que ver con lo que es ser padre en muchos sentidos, que es crear un mundo para esa cosa que nos viene un día, ¿no? ¿No? Y que uno tiene que construir ese mundo. A final de cuentas, se llama Diario de Paternidad, dice acá abajo. Yo creo que es una historia de amor. A final de cuentas, este libro es una historia de amor. Porque más allá de los conflictos, más allá de los problemas, más allá de muchas cosas que pasan desde que uno elige una pareja, desde que esa pareja y uno quedan embarazados, desde que llega una niña, ¿no? Todo tiene que ver con el amor. Y no les voy a contar lo que pasa en la segunda parte, porque pasan otras cosas, pero lo que está en el centro, la fuerza brutal de estos seres que un día son así y no hablan y no dicen nada y nada más miran y nada más se quejan y nada más, ¿no? Lloran y nada más hay que alimentarlos, es como esa cosa que emana amor y donde uno lo único que tiene es
comprar un Lego y armar un mundo donde vive. Y eso, y me inspiró un poco cuando lo dijo por ciertas cosas que estoy haciendo, es como escribir, se parece a escribir. Mucho. Es buscar mundos, Mucho, sí. ¿no? Ahora, ahí voy contigo. Te resistías, ¿no? Empecemos por ahí. A ser padre, dices. Sí, Sí, yo te resistías a todo. hasta los 38 años, 39, incluso ya habiendo conocido a Natalia, incluso intuyendo que probablemente esa relación iba a prosperar como ha prosperado, incluso entonces no veía en mi horizonte vital la experiencia ni del matrimonio ni de la paternidad. Pero claro, ¿no? A veces la vida te va imponiendo una serie de situaciones sobre las que hay que tomar decisiones y me casé y luego empezó pronto la campaña natal de... Sí, y está muy bien contado además cómo empezó pronto ¿no? Habíamos decidido en un primer momento esperar 2 años, ¿no? Que es un poco el plazo que una pareja joven se puede plantear para viajar, qué sé yo, ¿no? Pero uno va aprendiendo pronto que las decisiones en un matrimonio nunca las toma el esposo. Entonces de pronto surgió porque había nacido el hijo de la hermana menor de Natalia y entonces ellas querían que sus hijos crezcan al mismo tiempo. La hermana vive en Ginebra, nosotros vivimos en Madrid y como ambas añoran a su familia nuclear que está en Lima, aunque luego la nuestra sería la familia nuclear, acepté esa petición y buscamos a Julieta y la tuvimos y por supuesto que se armó un desbarajuste porque sí es verdad que yo en un primer momento... Buscaste a Julio, la verdad. a Julián. A Julián, buscaste a Julián, la verdad, pero sí, mira. Yo me sentí muy incómodo escribiendo ese momento en que el narrador dice, ¿no? Ojalá que sea hombre. Porque surgió como una suerte de tara machista, ¿no? Uno ha crecido un poco con esa idea, en el fondo tontísima, de creer que con los hijos uno puede desarrollar una complicidad que con las mujeres no, ¿no? Y porque además existe también en nuestras sociedades la idea de que el primogénito al llevar tu apellido va a perennizar el linaje y etcétera. Y felizmente no fue así, porque mi hija me enseña tantas cosas sobre ser empático con una mujer desde el minuto inicial de su vida y por otro lado porque también se puede tener esa misma complicidad con una niña, ¿no? Claro. Y yo que crecí en una familia conservadora, que crecí en una ciudad, en un país absolutamente machistas, donde estaban normalizadas muchas conductas en las que la mujer tenía un papel subalterno, secundario, me encanta poder ahora tramitar todos los días con una niña, ¿no? Hablas de tu familia y me parece importante para quien no lo sabe, porque hay otro libro por comprar. Hace un par de años, mi amigo Julio Patán me regaló un libro de Renato Cisneros, que es un libro de la relación con su padre. Así es. Un gran libro. Ese, vayan, corran, que es un gran libro. Y en este libro dice Renato, sé que si no hubiese escrito esa novela, mi hija hoy no estaría en camino. Necesitaba descifrar o procurar descifrar el enigma de mi padre antes de convertirme en padre. También sé que si no hubiese conocido a Natalia, difícilmente me hubiese planteado tener hijos. Desde el primer minuto noté algo en su forma de ser y actuar que me hizo pensar que si algún día los buscaba sería con alguien como ella o con ella directamente. Pero quiero que nos cuentes un poco esa parte de cómo te ayudó en el otro libro explorar la relación con tu padre para entonces tú, más allá de tus resistencias, de todo lo que nos cuentas, de tus miedos, tus tales, lo que te ha servido ahora en lo otro, de ser ese padre gozoso que eres, que escribiste un libro por eso. Sí, yo difícilmente me hubiese abismado en la experiencia de la paternidad si no hubiese escrito ese libro y si no hubiese vivido todo lo que viví escribiéndolo, ¿no? E investigando y tratando de entender ese enigma que para todo hijo representa el pasado de su padre. ¿Quién fue mi padre antes de que yo venga al mundo, ¿no? Esa parte los padres se la ahorran o cuentan una versión bastante pasteurizada de su pasado, ¿no? Editando las partes incómodas. Y uno crece aceptando el relato que los padres tienen de sí mismos. Pero para mí ese misterio tenía que ver con muchas cosas, con quién había sido mi padre, etc. Y por otro lado, si uno se pone a pensar, los escritores siempre
habitan una zona que es limítrofe con algún tipo de ausencia. En ese caso, en el caso de ese libro, yo trabajé con mis especulaciones sobre esa ausencia que había determinado la muerte de mi padre. Y en este libro también hay una ausencia, ¿no? En ese caso es el hombre que está muerto y que ya no está en el mundo. Y en este caso es la hija que todavía no llega al mundo, pero que de alguna manera está. Porque hay un cuarto que la espera, porque hay una expectativa familiar, porque en tu cerebro hay una idea todo el tiempo de que te vas a convertir en padre y que la niña va a ir en cualquier momento. Desde ese punto de vista, ese libro fue imprescindible, ¿no? También trabajar ahora sobre una ausencia y llenarla de especulaciones fue importante como método. Pero hay algo quizá más interesante y que tiene que ver con el misterio. Yo siempre había pensado que los hijos desconocemos quiénes fueron nuestros padres, pero que sobre nuestros hijos podemos tener certezas, ¿no? Que ahí no hay tanto misterio, porque uno los ve nacer y los ve crecer y más o menos atestigua cada paso que dan. Y sin embargo, no, los hijos son tan misteriosos como los padres, ¿no? Cuando uno va a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, al final de la visita hay un documental o fragmentos de un documental y sale el padre de Ana Frank. Y cuando yo escuché lo que dijo, porque hay una frase que es impactante, o que por lo menos a mí me lo pareció, me senté porque dije, tiene razón, ¿no? A él los diarios de su hija le llegan mucho después, ¿no? Los descubren y se los alcanzan. Y él dice, yo no tenía ni idea de que mi hija escribía estas cosas. Y lo que pasa es que, dice el padre de Ana Frank, uno nunca sabe quiénes son sus hijos, ¿no? Y yo escuché eso y me senté a pensar porque dije, es verdad. Así como hay tanto misterio en el pasado del padre, hay mucho misterio en el futuro del hijo. Y uno cree que no, ¿no? Porque hay una autoridad, digamos, que uno imagina sobre el hijo o sobre la hija, que piensa que nos hace que lo sabemos todo. Sí, y que a la hora de la hora esa autoridad no existe, porque vivimos en una crisis de autoridad que se grafica perfectamente en cómo los padres se relacionan con sus hijos hoy, ¿no? Cuando yo era chico, cuando éramos niños, estoy seguro, la mayoría de los que estamos en esta sala, todo el conocimiento que teníamos, o buena parte del conocimiento que teníamos, venía del universo de nuestros padres, ¿no? Luego en la escuela lo contrastabas, en fin, pero los primeros conocimientos vienen de parte del padre y de la madre. Hoy no, hoy los hijos pueden saber más cosas que tú, pueden incluso instruirte, educarte en determinados contenidos. Y por otro lado, hay una crisis de paternidad que es transversal. Hemos dejado de creer en nuestra clase dirigente, hemos dejado de creer en nuestras instituciones, hemos dejado de tratar a nuestros padres como padres, ¿no? Así que eso que no está tanto en el libro. O nos hemos confundido creyendo que unos son padres cuando no lo son, ¿no? ¿No? Es interesante, Carlos, cómo la educación en sociedades como las nuestras nos han educado a los hombres para, por un lado, creer que tenemos que convertirnos en jefes de familia, en cabezas de tribu, y llegado ese momento que no es viable experimentar el miedo, ¿no? Las palabras miedo y hombre, por lo general, cuando las juntas, hay una suerte de tradición que te obliga a apartarlas, porque se pone en cuestión la virilidad, porque un hombre con miedo no es un hombre cabalmente. Y a mí una de las cosas que me interesa con este libro es problematizar la masculinidad a partir de eso que no hemos hecho durante siglos los hombres, que es hablar del mucho miedo que puede generarnos una situación tan trascendental como tener un hijo. Y por eso creo, lo decía yo, ¿no? A lo mejor cuando yo decía accidente, digo, en este libro hay un hombre que todo el tiempo está confundido frente al fenómeno, ¿no? Que no es en donde nos han formado. Y a lo mejor es un problema de transición, Renato. A lo mejor estamos en una generación transicional. Totalmente, ya veremos sí. Cómo vienen los demás, tu hija, mis hijos, ¿no? Ya veremos cómo vienen. Pero sí en nuestras generaciones, me gusta mucho eso que dices. ¿Cómo? Tú eres el jefe de familia. Me gusta mucho eso que dijiste. Jefe de familia. El hombre de la casa, ¿no? El hombre de la casa, ¿no? Tú eres el que no tienes dudas. Bueno, en la intimidad de este relato, aquí hay un hombre que tiene tantas dudas como cualquier ser humano, ¿no? Así es. Como cualquiera, ¿no? Tenía dudas sobre la mujer, tenía dudas sobre ser padre, tiene dudas todo el tiempo, porque así somos, porque solo con dudas se construyen las certezas, ¿no? Es decir, solo a partir de eso, ¡boom! Yo no sé si tú tienes la misma impresión, pero en un momento del libro yo digo algo así como que
como que el mundo se divide en dos tipos de personas, ¿no? Los que son pragmáticos, los que toman decisiones sin miramientos y que de alguna manera hacen que el mundo sea operativo y funcione y marche, y del otro lado todos los que probablemente estamos en esta sala, porque a las ferias de libros viene gente parecida a uno, ¿no? gente que se hace preguntas, gente que duda, gente que se cuestiona, gente que antes de dar un paso piensa no una sino varias veces si ese paso es el conveniente. Yo pertenezco claramente a ese universo de neuróticos que necesita del otro universo de gente pragmática, pero que sin duda se siente más cómodo entre sus pares. Y por eso hay tanta duda, ¿no? Hay tanta duda, tanta pregunta. Y también hay preguntas que tienen que ver con el hecho mismo de convertirse en padre. Además de la educación que te mencionaba, creo que hay una impronta religiosa que ha calado tanto en nuestros pueblos y que asume la paternidad como un mandato, como un mandamiento. Así es. Versículo 21 o 23 del Génesis: creced y multiplicaos. Así es. Entonces, ¿cómo no pensar durante tantos siglos que la paternidad efectivamente es la realización personal? Y sin embargo, a diario vemos casos de abandonos de hogar, casos de violencia doméstica por parte de los progenitores, y uno se pregunta por qué la gente tiene que ser padre. De nuestros países, la enorme cantidad de hogares en donde hay una madre y no hay padre, y que es esa madre, ¿no? Que se ha quedado ahí a solucionar ese problema porque hay un padre que ya no existe, ya se fue, no sabemos dónde está, ¿no? Quién sabe cómo existe, pero eso no está contemplado, como tú bien lo dices, en esta cultura. No, jefe de familia, las familias son tal y cual, pero en la realidad es muy diferente. La realidad es muy diferente porque sí creo, me gusta eso que dices, esa parte que se ha impuesto de, no, es que ser padre es un objetivo en la vida. No, por Dios, ser padre es apenas empezar a ver qué va a pasar después, es encontrar otro camino, es encontrar nuevos amores. Bueno, esa pregunta incómoda a mí me gustaría que los lectores se la hagan. En el primer feedback que he recibido del libro que salió hace unos meses en Perú, las lectoras, algunas me han comentado que dudan de si compartir el libro con sus parejas, porque a lo mejor el libro los hace pensarlo dos veces y ya no encaminarse hacia la paternidad, ¿no? Pero me parece que es una pregunta valiosa. Cuando yo estaba escribiendo el libro, tenía a Natalia en la habitación embarazada, y yo decía, no, estas dudas me están atormentando, me voy a distraer con algo. Y fui a escuchar a Richard Ford, que se presentaba en la Fundación Telefónica. Me senté a escuchar a Richard Ford, y la segunda pregunta que le hacen es, ¿y usted por qué no tiene hijos? Y yo dije, uy, no, el tema me está persiguiendo, como cuando, sí. No sé si les ha pasado de cuando ¿Para qué vine aquí? ¿Para qué vine aquí? Por todos lados ves paternidad, pañales, bebés, todo. Todo el mundo está conspirando contra ti. Y Richard Ford dijo una cosa que me hizo sentir muy representado en ese momento, ¿no? Dijo, yo no tengo hijos porque así lo decidimos con mi esposa, porque yo soy una persona profundamente egoísta. Si yo tuviera hijos, mis hijos me padecerían, no me disfrutarían. Yo vivo de la escritura, soy egoísta, no negocio mi espacio libre, ni mi tiempo libre. Y yo lo escuchaba y decía, yo soy así, ¿no? Y tengo una mujer embarazada en la casa, ¿no? Y la amo y quiero que esta niña nazca, pero también quiero eso que dice Richard Ford. Pero bueno, yo no soy Richard Ford, no escribo como Richard Ford y tengo los hijos que Richard Ford no tiene. Hice otra selección porque más allá de lo que cuenta, Renato escribe y escribe muy bien. Y creo que todos los que hemos sido padres, quiero asumir que hay muchos que han sido padres o madres aquí, tenemos un momento que creo que nunca olvidamos. Es un momento además que la tecnología nos lo ha dado de otras maneras en los últimos años, pero que ya hace muchos años existe, que es la primera vez que sabemos que hay un ser vivo adentro de, del cuerpo de nuestra pareja. Y me encantó porque yo lo tuve con mis hijos y es un momento que uno nunca olvida, ese momento que uno va y tal, y escribe Renato. Hace un rato escuché los latidos de mi hijo. Le dice hijo todavía. Todavía no sabíamos cuál. Exacto. Me sobrecogió pensar que ese feto de 1.6 centímetros tuviese ya un corazón que bombeara con una fuerza imposible de definir. La doctora subió el volumen de la máquina ecográfica y de pronto
Toda la habitación retumbó con esos golpes secos, vibrantes. ¡Qué fuerza! Es una criatura que arde en ganas de vivir. Sentí lo que otros ya han dicho antes y mejor. De ahora en adelante ya no podré morir. Nunca más el mundo será el mismo. La doctora nos mostró la columna vertebral, los brazos y piernas recién pronunciándose, recién adquiriendo las formas que algún día serán casi definitivas. En el lugar del corazón, una mancha blanca. Me he pasado el día pensando en esos latidos tan nuevos, tan persistentes. De un momento fundamental para todos los que somos padres, creo que este párrafo hace como que se lo regalemos a todos cuando les pase esto, porque ¿no? Todos tenemos ese recuerdo de ese día, y este párrafo me acabo de emocionar ahorita leyéndolo otra vez, porque me emocionó, porque está escrito como es, porque además yo estoy seguro que no, la habitación no retumbó, pero Renato sintió que retumbó, ¿no? Porque así pasa en ese momento, porque la verdad es que el primer momento que uno se da cuenta que va a ser padre es ese momento. Ese es el momento que uno se hace padre, no después con el espectáculo siempre un poco jodido del hospital, el día del alumbramiento. Sí. ¿No? Pero tienes razón, porque yo recuerdo ahora que lo has leído, recuerdo que la cara de Natalia era el rostro de la felicidad encarnada, ¿no? Ella me miró sonriendo y yo estaba con los ojos inyectados, mirando la máquina ecográfica y preguntándome, bueno, ahora sí. Y sentí un miedo mezclado con amor, esos sentimientos híbridos que uno no sabe muy bien cómo definir. Y me di cuenta que nunca había sentido miedo. Quizá cuando murió mi padre sentí miedo, pero había tantos adultos haciéndose cargo de ese caos que mi miedo se fue diluyendo en una especie de pena y duelo, etc. Pero después nunca, ni miedo ni responsabilidad real, ¿no? Como periodista, tú sabes, uno puede meter la pata, pero siempre hay formas de subsanar el equívoco. Claro. Una llamada, una carta de rectificación, siempre. Una nota, eventualmente un publicherry si el fallo ha sido demasiado. Terrible. Y académicamente tampoco, nunca me sentí realmente responsable de nada. Y creo que con la paternidad es la primera vez que me siento responsable de una vida distinta de la mía, ¿no? Que es absolutamente frágil y que requiere de una energía, una atención y una generosidad que no siempre uno tiene, pero que siempre sale, ¿no? Y ese momento, de verdad, es que ese momento para mí, porque les cuento algo mío, ese momento fue tan confuso para mí, la primera vez que además la doctora dice, no, porque nos va a regalar como una imagen de la ecografía, dice, ¿cómo se va a llamar? Y yo le puse un nombre que por supuesto no se ha llamado. Yo no se lo he querido enseñar a mi hija. ¿Cuál es? Porque se llama diferente. O sea, mi hija se llama Camila, pero ahí yo me puse así y le dije, no, se va a llamar Ana. Y entonces la ecografía dice Ana, ¿no? De esa cosa el primer día. Nada más porque fue lo primero que me salió, ¿no? No, bueno, ahí, se llama Camila. Ahí con la experiencia con la máquina ecográfica era todo un tema, porque un día llegamos al hospital para una segunda o tercera revisión y la doctora empezó a decir, a ver, bueno, 2 brazos, 2 piernas, 2 manos, y decía, ¿pero qué está diciendo? Yo no contemplaba la posibilidad de que fueran 3 manos o una pierna, ¿no? Así es. Y lo decía tan resueltamente como si eso no tuviera que ver con nuestras vidas y nuestros destinos. A esa doctora le puse mi simpatía en el libro. Sí, porque era... El día, por ejemplo, increíble. O sea, nos dijo, sin consultarnos si queríamos saber el sexo, ¿no? Eso es padrísimo. Un día llegamos, empezó con la máquina ecográfica y dijo, bueno, va a ser niña. Pero además lo dice de una manera, ¿no? Madrileña, ¿no? No, pero además lo dice, porque dice, mira, se están formando las no sé qué, ¿no? Aquí la vagina. No, yo no quiero oír eso de mi hija. Sí, yo no quiero. No, pero lo cuenta muy bien Renato, ¿no? Cuando la doctora dijo... Empieza a hacer unas especificaciones sí. terribles. Ahí no, cuando eso no quiero saber ahora. Empezó ¿no? a decirle a Natalia, porque ella es médico, ¿no? Entonces entienden ese lenguaje rarísimo que utilizan los médicos cuando están juntos. Sí, los labios vaginales, y yo dije, no puede ser. Y me fui inmediatamente mi hija tiene 14 años, está en un bar, y han aparecido unos malandros ahí que le están acosando. No, sí, surgió toda una paranoia que... Sí, eso no lo había contado, qué bueno que lo cuentas tú, que se llama Mi Simpatía, pero ese momento es terrible, que yo sentí lo que tú, yo hubiera sentido lo mismo que tú, pero ¿por qué me dices de los labios vaginales,
esta cosa que todavía no he abrazado, ¿no? Mi simpatía como buena madrileña, ¿no? Y luego, por supuesto, que llega. Y si hablamos un poco de también cómo es mitificado el alumbramiento, que es un acto bestial, y que me parece que aquí está muy bien contado, porque es un acto bestial, ¿no? Hay algo brutal en ese momento, porque hay gritos y la cara, ¿no? Y la cara de Natalia el día que, ¿no? Feliz con la ecografía, no tiene nada que ver con la cara de Natalia el día que nace, ¿no? Sí, la cultura nos ha llevado a pensar que ese momento es el de la realización existencial, ¿no? Y en un sentido lo es, pero si uno se atiene a los hechos que transcurren durante cualquier alumbramiento, efectivamente es una constelación, es una película gore, ¿no? Claro. Hay sangre, hay dolor, hay llanto, hay gritos, hay desesperación de alguien, ¿no? Porque ya, que esto acabe, no puede acabar, pero entonces, además ¿qué que pasa? el día que nació Julieta había tormenta eléctrica en Madrid, ¿no? Yo recuerdo que íbamos al hospital y en el taxi el conductor tenía el noticiero prendido y decía el locutor que era una cosa rarísima, una tormenta eléctrica en Madrid después de no sé cuántos años, y incluso granizaba. Yo nunca había visto eso, no lo he vuelto a ver después de ese día. Y todo eso ocurría mientras Julieta estaba por nacer. Entonces era inevitable luego en la escritura buscar correspondencias entre esa tormenta eléctrica, lo que estaba ocurriendo en el paritorio, lo que estaba ocurriendo dentro mío. Fue una tormenta eléctrica general, ¿no? Y claro, luego ya el libro se torna un poco más sombrío porque nace el hijo y luego viene una crisis, ¿no? Sí, sí. Una crisis prolongada, dolorosa, que hace que el libro no sea necesariamente el libro luminoso que yo pensé escribir. Cuando yo empezaba a escribir el libro, empecé a leer muchos libros de autores sobre sus hijos. No quería estos libros didácticos que siempre que son inevitables y que están hechos por personas bien intencionadas, ¿no? para que uno tenga una serie de instrucciones a la mano sobre qué hacer con un niño, pero yo quería literatura y busqué libros de autores hablando de sus hijos y lo que encontré es una constelación de títulos tristísimos, ¿no? Sergio del Molino, La Hora Violeta, su hijo muere a los 5 años. Paco Umbral, Mortal y Rosa. Kenzaburo Oe tiene 2 libros dolorosos sobre la hidrocefalia de su hijo, que luego se convierte en un compositor musical brillante, pero que nació con ese problema y que representó para Kenzaburo y para su esposa todo un desafío. Joan Margarit, que acaba de ganar el Cervantes, tiene un libro sobre su hija Joana, que tiene también un síndrome peculiar. Joan Didion, Noches Azules, sí. sobre su hija Quintana, que murió después de pasar 2 años en cuidados intensivos. Y en fin, hay muchos libros. El único libro que encontré que no era triste, sino que lidiaba con humor los asuntos de la paternidad, es uno que se llama Lamentaciones de un prepucio, de un autor neoyorquino que se llama Shalom Auslander. Búsquenlo porque es muy bueno. Y Shalom Auslander, que es un neoyorquino que ha crecido en el seno de una familia judía, lo que dice es que él empieza a hacer la contabilidad de los muchos hijos que ha perdido en sus masturbaciones, ¿no? Porque la madre siempre le recriminaba, si te masturbas, ¿no? Vas a perder a los niños y tal. Y él decía, bueno, acabo de ver una niña, entonces voy a ahorrarme el comentario que iba a hacer sobre el comentario de Shalom Auslander. Pero he visto pasar a mi hija casi. Pero bueno, entonces estos libros me parecía que también estaban diciendo algo, ¿no? No hay libros felices sobre la paternidad de escritores, quizá porque la felicidad no es un material precisamente literario. Entonces este libro es verdad, no es tanto un diario de paternidad, creo que has dado en el clavo. Si hay una edición, Johan, tendremos que hacer ahí un correctivo. La primera vez que tengo una errata en la portada. Eso. Pero también es una crónica sobre el deterioro marital después del nacimiento del primer hijo, Claro. y sobre una crisis que duró casi 10 meses y que de alguna manera está también representada en el título, ¿no? Algún día te mostraré el desierto. Es en principio una frase literal de la libreta de notas en la que yo escribía todas estas ideas, porque estábamos en Marruecos yendo al desierto y me pregunté con Natalia, ¿algún día volveremos aquí, no? Con Julieta? Y puse, pero simplemente por poner, algún día vendremos hasta aquí, algún día te mostraré el desierto.
como suele ocurrir con la literatura, a veces ciertas frases o ciertos títulos van adquiriendo con el paso del tiempo Otro resonancias sentido. simbólicas, ¿no? Lima es un desierto. Lima es, después del Cairo, la segunda ciudad más grande levantada sobre un desierto. Son 3 valles que coinciden Y no llueve en Lima. y no llueve, no llueve. Es un desierto. Entonces, claro, algún día te mostraré el desierto, también es como plantear una promesa, ¿no? Algún día hablaremos de Lima, de la ciudad donde yo nací, donde tuve esta educación revestida de tantas ideas machistas, y hablaremos de eso, hablaremos de este libro, hablaremos de ese año en el que tú viniste al mundo, que además fue un año telúrico, ¿no? En Perú estaban pasando dos Sí. cosas históricas. Era lo de, sí, tú le llamas sísmico, Sí, ¿no? Dices sí. un año sísmico, hablas de ese año, ¿no? El presidente Kuczynski Exacto. renuncia a la presidencia y Perú llega al Mundial después de 40 años. O sea, mi generación ha vivido Cosas que traumada. importan. Claro. Y encima me dice padre, ¿no? O sea, ese 2016... ¿16 fue o 17? 17, ¿no? 17, 17, sí. sí, ¿no? Ese 2017 me olvidé el año en que nació mi hija. Fue sinceramente sísmico, a nivel personal y a nivel, digamos, colectivo. Y no sé por qué estaba diciendo eso, pero... No, porque el sismo que pasa en la segunda parte, yo no quería contar la última parte del libro, pero ya les dijo, porque me Sí, parece que también sí. ahí hay una lección. Porque el desierto también es una metáfora de la crisis. Exacto. Sí. Es decir, pero yo creo que mis hijos son mucho más grandes que los tuyos, etcétera, pero yo creo que yo, cuando leí esa segunda parte, y creo una vez más que los padres deben leerla, porque esas cosas pasan, las queremos negar, ¿no? Pero vienen crisis, se provocan crisis. De hecho, tenemos una niña ahí, ¿verdad? Hay una parte cuando está en... Voy a hablar así como si no me oyera, ¿no? Hay una parte del libro antes que me parece interesante porque, una vez más, está escrito como periodista, es decir, nos cuenta lo que pasa. Hay una crisis del sexo cuando está embarazada. ¿No? Sí. Estas partes son mejor escribirlas y no comentarlas que luego, Exacto, porque que luego ahí mencionarlas están. en la presentación Pero del son libro. de verdad, pero son cosas de verdad, lo que digo. Esas son cosas que suceden. Entonces, cuando uno lo lee, porque uno que ya tuvo, ¿no? Que ya se embarazó, que ya pasó, que dices, pues No, bueno, sí, es cierto, qué bueno sí. que alguien lo escribe. Sí, Y qué es bueno verdad. que alguien escribe que después generalmente hay una crisis. La Y qué cam- bueno, ¿no? La campaña de natalidad de mi esposa era tan intensiva que llegó un momento en el que efectivamente se produjo una suerte de crisis de una impotencia, ¿no? Entonces yo iba De al ba- sequía, digamos lo sequía, mejor. De sí. sequía, ¿te gusta mejor ese término? de sequía, sí, lo que pasa es que era Desierto, sequía, ¿no? sequía en el desierto. Sequía sí. en el desierto, como suele suceder. Y entonces era también yo enfrentado a mi masculinidad, Claro. ¿no? A la idea de que quizá estaba ocurriendo eso porque no quería tener hijos todavía, y todas las elucubraciones neuróticas que también se hace a alguien que escribe, ¿no? Y que le encuentra todo un revés simbólico. Pero que cuando uno lo conversa con sus amigos, ¿qué crees? ¿No? Cuando uno lo conversa con sus amigos 15 años después, dice, no, pues sí, sí pasa 15 años, eso. 15 años después, O 10 sí, años pero... después, dice, sí, pero tú lo escribiste. Sí, sí. Y entonces mejor de una vez. Yo lo escribí porque en verdad no tenía con quién conversarlo. No lo Claro. podía conversar con Natalia porque no es la idea de que a una mujer No. embarazada le proyectes todas tus Exacto. confusiones y miedos. Y tampoco con la familia porque tienen una expectativa, ¿no? de que por fin has madurado y eres... ¿no? Y tampoco con los amigos, con muy pocos en todo caso. Y Nada más lo hizo público en un libro. sí. Dime una cosa, ¿cuándo pusiste el punto final? ¿Hace cuántos meses? Hace un año, más o menos. Más de un año y medio. Ok, porque Sí. en el final del libro dices que la destinataria de este libro es Julieta. Y que entonces algún día conversarán sobre este libro. ¿Qué ha pasado en este? ¿Cómo has pensado este libro hoy en relación a tu A mí me hace mucha ilusión intuir que hay una conversación pendiente con mi hija en algún momento, ¿no? No sé si ocurrirá a los 15, a los 14, a los 16. Me gustaría saber qué opina ella del libro, por supuesto. A diferencia de lo que ocurría con el libro de mi padre, que muchas veces me preguntan hasta ahora, ¿qué crees que diría tu padre? ¿Qué hubiera dicho tu padre? ¿no? Claro. sí. De haber leído el libro,
que es imposible saberlo. En este caso sí es posible pensar que mi hija va a leerlo. Que lo va a leer. Me interesa tener esa conversación con ella, ¿no? Y contarle lo que pasó y contarle cómo lo viví. Sí, me he imaginado esa conversación. Pero no sé cómo... ¿A los 14? ¿A los 16? A los 18, no sé exactamente cuándo vaya a darse. ¿Lo guardamos hasta los 24? Hoy, No, me interesa mucho que cuando llegué al final y dije, si yo hubiera hecho esto con la mía, híjole, no sé, ¿eh? No sé si quiero que lea ciertas cosas, no quiero, o sí quiero, ¿no? Me parece muy valiente, pues, o sea, me parece un acto de valentía tuya, en términos de que un día, cuando tenga 15, le digas, es tu momento. Uf. Yo creo que a veces... Y luego vamos a cenar. Escribo porque mis libros tienen ese grado, digamos, de impudicia, de contar las cosas como me pasan por la cabeza y como las siento. Entre otras cosas, creo, para compensar el hermetismo de que hacía gala mi padre, ¿no? Mi padre no hablaba nunca de nada que tenga que ver con sus emociones, de sexualidad, por supuesto. No, nunca. bueno. La única vez que mi padre se manifestó en términos de no había educación sexo, sexual, yo creo. fue un día que me dejó un preservativo en un zapato. Pero ni siquiera te dijo que lo dejó. No, ni siquiera, no, lo dejó ahí para que yo lo encuentre y que entienda, ¿no?, las cosas. Increíble. Pero no, me ilusiona mucho conversar con Julieta y con lo rápido que está aprendiendo a hablar y con lo precoz que es, entendiendo absolutamente todo. No me extrañaría que ahora al regreso de este viaje ya quiera tener esa conversación. No, siento que todavía no. Pero ese es todo un reto, ¿no? O sea, sí supongo que también te va a poner un poco nervioso cuando sucede. O sea, yo estoy nervioso después de leer, que algún día lo voy a leer, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero a mí me ilusiona esa conversación, me ilusiona hablar con mi hija quizá porque me hubiese gustado saber también cómo eran los meses previos a mi llegada al mundo, ¿no? Lo conversé con mi madre. Mi padre era jefe de una región militar en Perú que estaba asentada en una ciudad que se llama Puno, que queda en el altiplano y que es una ciudad muy fría. Y cuando a mí me tocó como periodista seguir a Alan García cuando hacía sus mítines, fui a Puno y dije, bueno, voy a aprovechar para conocer el lugar donde mis padres decidieron concebirme. Es un lugar horrible, ¿no? Una villa militar que no tiene absolutamente nada de pintoresco. Y yo veía ese lugar y decía, bueno, aquí más que por el amor tienen que haberse unido por el frío, ¿no? Y me hubiese gustado saber, por ejemplo, qué pensaba mi padre cuando yo estaba en camino. Todas esas cosas están ahí en el libro, porque efectivamente los 9 meses de espera son meses en los que el narrador está todo el tiempo volviendo al pasado, ¿no? Y seguramente me gustará por eso conversar con mi hija junto con Natalia. Natalia era una opositora a este libro. ¿Ya lo en su leyó? momento. Lo leyó, fue la única persona que lo leyó antes que mis editores. Sí. Me pidió, por supuesto que en un primer momento cuando las cosas estaban muy tensas, ella se opuso al libro con amenazas de tomar acciones legales y todo eso. Demandas. Me dijo muy enfurecida un día, ¿vas a publicar tu diario? ¿Quién te crees? Ana Frank. Pero después me dijo una cosa muy sabia. Me dijo, mira, si ese libro puede llegar a manos de alguien que va a convertirse en padre y que de pronto se siente más acompañado o menos solo en sus dudas, entonces públicalo, ¿no? Y como suele ocurrir, nunca pasan las cosas que tu madre o tu esposa creen que van a ocurrir con estos libros, ¿no? Pero me quedo con eso, Natalia, porque me piden que concluyamos diciendo que me parece que qué bueno que Natalia lo dijo y creo que acertado que Natalia lo dijo, porque me parece que este es un libro que tienen que leer todos los que se les va a ocurrir ser padres pronto. No más, para que vean, insisto, que no es como nos lo han contado. No es mejor, pero es complicado. Felicidades. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Corran y compran compran el otro, porque si no, no se ven así.